Yo quería empezar hablándoles a ustedes acerca de un tiempo en la historia de Israel donde ellos enfrentaron un momento muy difícil. Todos ustedes recuerdan la historia de la reina Esther, ¿cierto? En el capítulo 4 y creo que en el versículo 13 de Esther, a ella se le cuestiona de que debía hacer algo en relación a la problemática que el pueblo judío iba a enfrentar, que era la aniquilación. Y en ese momento ella recibe la siguiente instrucción: ¿quién sabe si Dios te ha puesto a ti a vivir en estas circunstancias específicamente para esto? Y yo quiero que cada uno de nosotros piense en esto, que piense ahí sentado al oír las cosas que va a oír y al escuchar las respuestas que va a escuchar, de que esas cosas y esas respuestas no se están dando para que otros hagan algo, se están dando para que cada uno de nosotros vea lo que le corresponde hacer en la generación en la que nos ha tocado vivir. Así que yo quiero que eso esté en la mente de nosotros. En ese sentido, yo quería empezar preguntando, y quería preguntarle a Tony Flaquer primeramente, ¿qué es eso de Acción Cristiana? ¿Qué es Acción Cristiana? ¿Por qué se forma ese grupo Acción Cristiana? ¿Cuál es la necesidad que nosotros vemos al presente de que exista tal cosa como Acción Cristiana? Bien, buenas tardes antes que nada. Buenas tardes antes que nada a todos ustedes, y decirles que Acción Cristiana es un movimiento cívico, es decir, no es un movimiento religioso, es un movimiento cívico compuesto por ciudadanos, entre los cuales los fundadores, por supuesto, fuimos hermanos cristianos de diversas iglesias, y surge frente a la necesidad de que vemos un movimiento, una revolución moral que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, cuyas implicaciones van a ser extraordinarias, no solamente para la iglesia de Cristo, sino aún para la familia y para los estados. Lo que aquí se está fraguando realmente es la construcción de un nuevo orden mundial. Y eso no me lo inventé yo. Usted nada más tiene que salir y buscar. En el año 1990, después de la caída del muro de Berlín, el presidente Bush habló de un nuevo orden mundial. Y nosotros vamos a explicar un poco más adelante en qué consiste eso, porque la pregunta era ¿qué es Acción Cristiana? Y Acción Cristiana es un movimiento cívico compuesto por hermanos cristianos que tenemos esta preocupación porque estamos viendo cómo en la sociedad dominicana se está replicando algo que ya estaba ocurriendo en otros países del mundo, y es la deconstrucción del sistema de valores que había formado Occidente, valores que estaban permeados por la cultura judeocristiana. Y evidentemente, al estarse haciendo eso, lo que va a ocurrir es que eso va a tener implicaciones no solamente en la iglesia, sino, como dije, en las familias nuestras. Vemos como leyes como estas que están saliendo ahora, la ley de educación sexual, de salud sexual y reproductiva, las leyes que quieren ponerle ciertos frenos a la iglesia de Cristo, van a traer realmente cambios profundos y fundamentales a la iglesia de Cristo que van contrarios a la cosmovisión que nosotros tenemos como creyentes. Y yo creo que como creyentes nosotros tenemos una responsabilidad histórica de defender esos valores, porque nosotros podemos decir, solamente podemos, no, lo nuestro es predicar el evangelio y ya. No. Si nosotros no tenemos una sociedad en donde se permita predicar el evangelio, difícilmente lo vamos a hacer. Primero Timoteo nos dice que levantemos las manos en oración por aquellos que están en preeminencia, ¿verdad? Y la razón es para que nosotros podamos predicar el evangelio en paz, porque el evangelio no va a florecer en una cultura de guerra. Entonces, fundamentalmente eso es lo que es Acción Cristiana, un movimiento cívico, pero algo muy importante, es un movimiento cívico que no es partidista. Nosotros no estamos buscando hacer un partido político. Nosotros no estamos buscando posiciones de poder, nosotros no estamos buscando negociar con los partidos para ver dónde nos colamos en las elecciones. Ese no es el propósito de Acción Cristiana. Sin embargo, Acción Cristiana es un movimiento político. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando cambios políticos en la nación que nos permitan construir una mejor nación. Como creyentes, nosotros estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. La iglesia está llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra. Ustedes saben cuál es el problema que ha pasado. ¿Por qué nosotros estamos donde estamos?
porque la iglesia no ha cumplido su rol de ser luz del mundo y sal de la tierra. Los Estados Unidos de América ahora mismo están confrontando una situación terriblemente difícil, donde se acaba de aprobar ahora mismo el matrimonio homosexual, porque la iglesia en Estados Unidos se escondió, no dio los frentes, no peleó las batallas, no estuvo en los foros donde tuvo que darla. Y nosotros quisiéramos que eso no ocurriera aquí en la nación dominicana, y esa es la razón de ser de Acción Cristiana. Ahora, y para concluir, el movimiento está buscando articular las fuerzas que tienen la misma visión nuestra. ¿Quiénes son esas fuerzas? Fundamentalmente los cristianos, las iglesias cristianas. Y sin embargo, nosotros no vamos a restringir a nadie, aún no sea cristiano, que quiera colaborar con el movimiento. Este viernes a mí me hicieron una cita con un señor que es ateo, expresidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y él estaba queriendo que nosotros endosáramos con ellos un documento donde llamaba la atención del gobierno de todas estas cosas que están pasando. No voy a entrar en detalles, pero lo que le quiero decir es, nosotros no pudimos suscribir ese documento por un asunto de algo que era contrario a lo que nosotros creemos filosóficamente con referencia a qué es lo que es el homosexualismo. Pero lo importante es que si ese señor mañana nos pide a nosotros colaborar con nosotros en algo, nosotros no le vamos a cerrar las puertas, ni a él ni a nadie. Sí, pero todavía a mí me queda la inquietud de por qué nosotros no podemos hacer esto a través de una iglesia y tenemos que hacer una institución como Acción Cristiana. Bien, yo creo que el rol de la iglesia, y aquí yo voy a ser muy breve porque tengo al pastor Sugel al lado y yo creo que él puede contestar más comprensivamente esa pregunta. Pero la iglesia no está llamada a ser un instrumento político. La iglesia fundamentalmente está llamada a predicar el Evangelio de Cristo y a preparar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, Acción Cristiana es parte de la obra del ministerio. El ministerio no solamente es darle comida a los necesitados, el ministerio no solamente es abrir un estudio bíblico en tu casa, el ministerio incluye que donde quiera que ese creyente se mueva en la sociedad, él refleje la luz de Cristo para que vean, ¿verdad?, vuestra luz y vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Donde quiera que ustedes sean colocados, ustedes tienen que reflejar la luz de Cristo. Ahora, fundamentalmente, la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Es penoso donde muchas iglesias dominicanas han caído en este país, donde vemos pastores haciéndole campaña política a políticos, saliendo con un póster, endosando candidaturas, y eso es muy penoso, porque ese no es el llamado de la iglesia. Eso es prostituir la iglesia de Cristo. Entonces, eso es algo. Ahora, ¿cómo la iglesia puede y debe contribuir en esto? Yo no sé si tú quieres que yo siga hablando o otro puede hablar, pero yo creo que la labor de la iglesia es importantísima en el proceso de articular este movimiento y de impulsar que estos movimientos se den y cumplan sus propósitos. Esto es una manera de hacerlo, invitarnos a nosotros aquí, que nosotros le podamos explicar a ustedes cuál es la problemática que está pasando en República Dominicana y en el mundo, porque créanme que esto no es un problema de la República Dominicana, esto es un problema mundial, con consecuencias mundiales. Entonces, la iglesia puede contribuir en ese aspecto. La iglesia tiene una militancia que debe estar enterada de qué está pasando. Cuando el pastor Sugel esta mañana predica un sermón sobre la homosexualidad e informa escrituralmente a las personas cuál es el problema de la homosexualidad, la iglesia está cumpliendo con su rol en ese aspecto. Entonces, la iglesia tiene que preparar a sus santos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el rol de la iglesia. Ahora, el problema que nosotros estamos enfrentando, ¿cuál es? ¿Es simplemente el problema de la homosexualidad? De ninguna manera. El problema de la homosexualidad o el avance del movimiento LGBT son las siglas de lo que son las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Así es que este movimiento se identifica en el ámbito político y en el ámbito social. Ese problema es apenas uno de múltiples aristas que tiene este movimiento global. Este movimiento global
no es más que una revolución de tipo cultural que quiere cambiar los valores cristianos o de origen judeocristiano sobre los cuales la sociedad occidental se ha fundamentado durante los últimos 2000 años. Y créanme que este movimiento global, que se conoce como ideología de género, que se originó en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, en la persona de dos filósofos, se ha expandido y ha tenido éxito, hasta el punto que Europa, desde el año 2004, oficialmente se convirtió en una sociedad postcristiana cuando la Unión Europea aprobó su primera constitución y decidió excluir la palabra Dios de toda mención en la Constitución. Usted ve cómo en Francia se prohíben en las escuelas públicas a los estudiantes llevar símbolos religiosos y recientemente el gobierno italiano aprobó una ley que luego fue ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde los símbolos religiosos, en especial los crucifijos, en una sociedad donde más del 90% es católico practicante, fueron retirados de todos los edificios, de todas las plazas públicas y de los hospitales incluso. Ya usted en Italia no ve un crucifijo a menos que sea en una iglesia. Y a partir del 26 de junio, con esta decisión que tomó la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Norteamérica de imponerle el matrimonio homosexual a todos los estados de los Estados Unidos se convirtió en una sociedad postcristiana. En este movimiento de ideología de género o en esta revolución moral global o esta revolución cultural global, como usted quiera llamarle, se encuentra un selecto grupo de personas con diferentes intereses. Usted tiene por un lado a las feministas de género que promueven por la legalización del aborto. Lo lograron en 1973 en Estados Unidos a través de una decisión judicial, la famosa sentencia Roe versus Wade, que le impuso el aborto a todo Estados Unidos cuando el aborto estaba penalizado en todo el territorio americano. Y si usted se lee esa sentencia, usted la va a entender aún sin ser abogado, porque esa sentencia es un tratado de filosofía, un tratado de teología contraria a los principios nuestros, donde exalta la ideología de género por encima de los demás valores y denigra la cosmovisión cristiana. Los homosexuales, el movimiento homosexual logró asociarse a las feministas de género y ha logrado sus conquistas, y también otros grupos como los controladores de población también forman parte de esta ideología, porque en la Organización de las Naciones Unidas y en los organismos internacionales existen grupos interesados en reducir drásticamente la población mundial. Y estas medidas como el aborto, los anticonceptivos, las relaciones entre homosexuales legalizadas, contribuyen a detener el crecimiento poblacional. Y estos grupos interesados en reducir la población también forman parte de este movimiento. Y por último, y es lo más preocupante, lo que estos grupos lograron con su sentencia de Estados Unidos del 26 de junio de aprobar el matrimonio homosexual en toda la Unión fue destapar una caja de Pandora de consecuencias desproporcionadas. Porque como bien explicaba el pastor Sugel Michelén esta mañana, una cosa es tener un deseo, una preferencia, y otra cosa es yo exigirle a la sociedad que me legalice ese deseo. Ahora, todo el que tiene un deseo sexual contrario a la voluntad de Dios, que es la relación sexual entre un hombre y una mujer, quiere que se lo legalicen, porque ahora los homosexuales lograron la legalización de sus relaciones, al igual que las lesbianas. En Estados Unidos hay 500,000 relaciones de grupo, personas que viven en poligamia o en poliandria. La poliandria es una relación de 2 hombres con 4 mujeres, 3 mujeres con 5 hombres, es decir, grupos de personas conviviendo juntos. Esas 500,000 relaciones están presionando ahora para ser legitimadas y legalizadas en Estados Unidos. Ahí están las pruebas. En el estado de Montana, un hombre y 2 mujeres solicitaron a un juez que les reconozca su derecho a casarse. En el estado de Utah, un juez federal declaró inconstitucional, es decir, contraria a la Constitución de Utah, la prohibición que el Estado impuso a la poligamia hace más de 100 años. Ese caso va a ir pronto a la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. Y si seguimos el mismo patrón de razonamiento de los 5 jueces que fallaron a favor del matrimonio entre homosexuales, se cae de la mata que en unos pocos años esos mismos 5 jueces van a votar para que las relaciones de grupo sean legalizadas y se les pueda reconocer como matrimonio. Incluso
ya hay promotores al respecto. Yo estaba debatiendo el jueves en un programa de radio y mi parte contraria decía, pero yo no entiendo por qué ustedes, los cristianos, se oponen a la poligamia cuando en la Biblia se mencionan relaciones polígamas. Y yo le tuve que contestar, el que en la Biblia hubo hombres que practicaron la poligamia no significa que Dios lo aprobara. Al contrario, habla de la grandeza de nuestro Dios, que de una manera transparente expone los pecados de los héroes de la Biblia. Y esos hombres estaban cometiendo pecados. También vendrán otro tipo de personas con intereses diversos, sexuales, que quieren legalizar sus relaciones. Ahí están los sadomasoquistas, que lo consiguieron ahora que la Universidad Wesleyana, que ya de Wesleyana no tiene nada porque renunció a sus raíces cristianas, inauguró un dormitorio exclusivamente para estudiantes sadomasoquistas. Y si usted me pregunta, ¿el sadomasoquismo tiene seguidores? Hubo una película llamada 50 sombras de Grey que exalta el sadomasoquismo, que fue muy famosa y que fue un éxito de taquilla en todos los Estados Unidos. Estas personas van a presionar por la legalización de sus preferencias. Ahora mismo en el estado de California, un hombre solicitó autorización judicial para contraer matrimonio con su mascota, que es una perra. Es decir, que todo el que quiera sostener relaciones sexuales con animales va a pedir que la sociedad le legalice su aberración. Y por último, en Estados Unidos existe un lobby llamado la Asociación Norteamericana del Amor entre Hombres y Niños, es decir, un lobby dedicado a promover la pedofilia. Estas personas lograron, de parte de la Sociedad Americana de Psiquiatría, en el año pasado, 2014, retirar la pedofilia de la lista de enfermedades sexuales. Ya la pedofilia no es considerada por los psiquiatras una enfermedad. Lo próximo es que estas personas van a lograr que los Estados Unidos reduzcan la edad para el consentimiento sexual y usted pronto verá hombres legalizando sus relaciones con niños y con niñas. Es decir, que es una revolución que aparenta no tener freno y por eso tiene que existir un grupo como Acción Cristiana, porque ya esa ola ha llegado a la República Dominicana y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de la que vamos a hablar un poco más adelante, es la puerta de entrada que esos grupos están buscando para establecer una cabeza de playa en la República Dominicana y a partir de ahí destruir nuestra identidad como nación y también destruir a la iglesia, porque esa ley de salud sexual y reproductiva contiene disposiciones contrarias a nuestra libertad religiosa y que busca amordazar a los pastores y amordazar a las iglesias en temas sexuales. Tú estuviste explicando acerca del asunto basándote en el hecho de que hay una filosofía de género. ¿Tú puedes explicar qué es eso de filosofía de género para el público en general, así como yo que no entiende mucho de eso? Sí, la ideología de género surgió en Alemania como una manera de adaptar el marxismo a Occidente. Ustedes saben que el marxismo había tenido éxito en Europa del Este y el marxismo quería imponer a los trabajadores en una revolución de los trabajadores por encima de del capitalismo o de los empresarios. Era una revolución del mundo obrero. Entonces, la ideología de género se convirtió en una especie de revolución femenina contra el dominio masculino. Y a partir de ahí surge la idea de que la mujer siempre había sido prisionera del hombre, que la mujer era esposa y era madre porque el hombre, en una actitud machista y de dominio, la había relegado a esa posición y había llegado el tiempo de la mujer de liberarse de esa dictadura masculina y establecer lo que se llamaba una dictadura femenina o dictadura de las mujeres. Esa ideología de género fue enriquecida, entre comillas, por una filósofa francesa existencialista llamada Simone de Beauvoir en la década del 50, donde dijo que la biología no determina el sexo, sino que cada persona determina lo que quiera ser. Si un hombre se siente mujer, puede optar por ser una mujer. Si una mujer quiere ser un hombre, puede optar por ser un hombre. Allá la tacharon de loca en ese tiempo. Sin embargo, con lo que estamos viendo ahora, con el auge del transexualismo, nos damos cuenta que sus ideas tuvieron éxito. Y luego en la década del 70 surge el llamado feminismo de género con Betty Friedan y otras pensadoras en los Estados Unidos que presionaron y presionaron hasta lograr que la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos estableciera o legalizara el crimen del aborto. Realmente la ideología de género lo que busca es cambiar una supuesta relación de poder entre hombres y mujeres, pretende liberar a las mujeres del dominio y de la dictadura de los hombres y exalta como uno de sus valores que la biología no determina el sexo, sino que el sexo se construye socialmente. Cada persona decide lo que quiere ser, si un hombre o si una mujer. Tú ibas a añadir algo, Sujel.
No, simplemente quería decir que el anhelo nuestro como pastores y hablando con Acción Cristiana, que está junto con nosotros aquí hoy, es que ustedes entiendan la seriedad de las cosas que estamos hablando aquí. Porque una persona puede decir, bueno, si un homosexual quiere practicar su homosexualidad en privado, ese es su problema, él no le hace daño a nadie. Eso es lo mismo que decir, estamos en un bote y yo he decidido abrirle un hueco a mi bote, pero solamente en la parte donde yo estoy sentado. Es que estamos en el mismo bote, en el bote de la sociedad dominicana. Si tú le abres un hueco en el fondo a la parte del bote tuyo, nos vamos a hundir todos. Esta decisión que tomó la Suprema Corte el 26 de junio es la implantación a la larga de una dictadura moral. Porque ¿cómo es posible que 9 jueces en una decisión de 5 contra 4, es decir, que un solo voto fue el decisivo, cambiara la definición de matrimonio que debe seguir una nación que tiene 350 millones de habitantes? O sea, es evidentemente una dictadura moral impuesta, no es una democracia. Y lo increíble del caso es que no están contentos con implementar esa dictadura moral en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que quieren exportar esa misma ideología a países como los nuestros para redefinir, como decía José Alberto, el matrimonio. Tan pronto nosotros echamos fuera la definición bíblica del matrimonio, que por cierto es prepolítica, o sea, ¿qué yo quiero decir con esto? Que el Estado no define el matrimonio, el Estado simplemente lo reconoce. El Estado no tiene potestad para definir el matrimonio. Es una institución que existe antes del Estado. En ese sentido es prepolítica. Cuando se elimina la concepción bíblica de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, tal como decía José Alberto, ya se abrió una caja de Pandoras que permite la legalización de cualquier tipo de unión, por bizarra que pueda parecernos. Si 2 hombres o 2 mujeres tienen derecho a convivir en una unión legalizada por el Estado como matrimonio, ¿por qué no pueden ser 3 hombres, 2 mujeres, 5 hombres, 6 mujeres? O sea, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿O por qué no puede un hombre casarse con su perro? Como tú mencionabas hace un momento. De hecho, ya hay países en Europa donde se está enseñando en la universidad que el bestialismo es una conducta normal. O sea, ¿existe detrás de todo esto intereses que están moviendo esta filosofía hacia adelante como una especie de revolución moral, o es simplemente incidencias que están ocurriendo en países de manera aislada? Esto no ocurre en un vacío, pero yo creo que es importante que nos edifiquemos de cómo comenzó esto para poder entender mejor el asunto. Hay una historia que podríamos trazar hacia atrás, irnos a la ilustración, a la era de la razón, donde el hombre excluye ya la revelación bíblica como la forma de llegar al conocimiento de la verdad y pone la razón como la principal fuente de nosotros llegar a conocer la verdad. Pero eso continuó evolucionando y fundamentalmente a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, las iglesias, con esa furia y ese ataque que recibieron de la teología liberal, muchas de las iglesias se replegaron de los foros de discusión de las universidades. Entonces la iglesia no estaba presente en la discusión. ¿A quién le dejamos la discusión? Le dejamos la discusión a los filósofos. Y empezaron a surgir filósofos, movimientos. Por ejemplo, antes del movimiento feminista, antes de Simone de Beauvoir, había una señora que se llamaba Margaret Sanger, que fue la que promovió en los Estados Unidos el feminismo de equidad. Porque hay 2 tipos de feminismo. Está el feminismo de equidad. ¿Y qué quería el feminismo de equidad? Que los hombres y las mujeres tuvieran los mismos derechos. Ellos querían que las mujeres sufragaran, que pudieran votar, que le dieran el derecho al trabajo, que le dieran derechos, todos los derechos civiles que ellas no tenían y que el hombre tenía. Pero luego, con la introducción de ciertas filosofías, 2 guerras mundiales que dejaron a Europa y al mundo en una especie de crisis de angustia filosófica, ¿verdad? Ahí viene Simone de Beauvoir, ahí viene Albert Camus, ahí viene Jean-Paul Sartre, e introducen, ¿verdad?, esta ideología todavía a un paso más.
Debemos recordar que la señora Margaret Sanger, ella fue una de las proponentes de la eugenesia. ¿Y qué es lo que es la eugenesia? La eugenesia es de provocar o producir mejores nacimientos. Esa ideología originalmente de la eugenesia era para ello controlar las razas. Y de hecho se dice que el nacionalsocialismo alemán copió la eugenesia de los escritos de Margaret Sanger. O sea que esa gente que luego ejecutaron la solución final de los judíos, la ejecución final de los judíos, quizás fueron inspirados por esos escritos de Margaret Sanger. ¿Quiénes eran las personas que estaban financiando a Margaret Sanger en esa época? Bueno, uno de sus financistas fue la familia Rockefeller, para que veamos cuáles son las fuentes de poder y los hilos de poder que aquí se están manejando. Más adelante, hoy en día, Margaret Sanger, ¿verdad?, fue la iniciadora del movimiento que se llama The International Planned Parenthood Foundation, que es precisamente esa fundación que hoy en día tiene esa preeminencia y que tiene la voz cantante en las Naciones Unidas en lo que es el aborto y el control de las poblaciones. ¿Quién está financiando hoy en día eso? Uno de sus principales promotores es Bill Gates y Melinda Gates, con la fundación Bill y Melinda Gates. O sea que estamos hablando, hermanos, de algo que es un orden mundial que se ha ido metiendo, pero donde realmente comienza este asunto ya a organizarse de una manera sistemática y metódica es a raíz de la caída del muro de Berlín, cuando finalmente los norteamericanos desguazan el imperio ruso, la Unión Soviética, ¿verdad? Prácticamente se decía, murieron las ideologías, se acabaron las ideologías. Y empezaron inmediatamente la construcción de una nueva ética mundial conforme a la era posmoderna donde estamos viviendo. Ustedes, los miembros de esta iglesia, tengo la ventaja de que ustedes han oído mucho al pastor Sugel hablando del posmodernismo y saben, ¿verdad?, que el posmodernismo es un movimiento filosófico que prácticamente niega la existencia de la verdad. Y uno de los principales enunciados del movimiento posmodernista es el derecho a escoger. Ya no son los derechos universales. La Carta de Declaración de las Naciones Unidas de 1948 se basó en los derechos universales. Pero ¿de dónde salían los derechos universales? Los derechos universales salían, ¿verdad?, de valores judio-cristianos, la dignidad de la vida, el matrimonio, los derechos de los niños, del hombre y la mujer. Y todo eso realmente prácticamente ha pasado a ser redefinido en lo que se llama la nueva ética del mundo. Se organizaron varias conferencias de las Naciones Unidas, la conferencia de Río, la conferencia de Viena, la conferencia de Pekín, la conferencia del Cairo y muchas conferencias de las cuales José Alberto es el experto en las conferencias, le puede hablar un poquito más de eso, pero fundamentalmente esas conferencias trazaron la nueva ética del mundo. ¿Qué es lo que la gente va a creer? Ahí vino la filosofía de género, que fue introducida y aprobada por consenso en la conferencia de Pekín de 1995, ¿verdad? ¿Y quiénes son la gente que están detrás de eso y están promoviendo todo eso? Bueno, fundamentalmente en el nuevo orden que estamos viviendo, ¿verdad?, ya no son solamente los gobiernos los que inciden. La palabra nueva es que se está gobernando por consenso, que hay una gobernanza, que hay alianzas, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales o ONGs. ¿Quiénes están detrás de estas ONGs como el International Planned Parenthood Foundation? Bueno, están personas, están intereses económicos, por ejemplo, la industria farmacéutica y todos los medicamentos y todos los procedimientos que ellos venden para los abortos están financiando parte de este asunto, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que se está imponiendo ahora, cuando los países van allá y firman estas cosas, que dicho sea de paso, no porque quiera criticar a mi país, pero muchas veces en foros de personas que están muy bien informadas, me entero de que allá van los funcionarios dominicanos, firman eso, no lo leen, lo que van es a pasear por el Cairo, a pasear por Viena, lo que sea, firman esas cuestiones y arrancan para acá y eso nos amarra. Y luego se quiere imponer, ¿verdad?, como una obligatoriedad de la República Dominicana
toda esa ética nueva que se está tratando de imponer. No sé si tú quieres añadir algo más, José Alberto. Sí, ahora que Tony mencionó el tema de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, fuentes de financiamiento de esa industria abortista también son actividades ilícitas. Actividades lícitas como la venta de medicamentos, la venta de anticonceptivos, la venta de preservativos, pero también actividades ilícitas. Y recientemente se publicó un video en las redes sociales de cómo una clínica de paternidad planificado, Planned Parenthood, que es la filial en los Estados Unidos de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, se descubrió que los directivos de esa clínica estaban comercializando órganos de bebés que habían sido abortados. O sea, no solamente estamos hablando de una industria abortista, sino estamos hablando también de una industria criminal de venta de órganos de bebés que son asesinados. Aparentemente esos órganos, hay un mercado negro para todos esos órganos y están encontrando salida y se está moviendo mucho dinero por ahí. Perdón que te interrumpa, pero es interesante una acotación. Sí. Que ellos, cuando practican esos abortos, dicen que ellos no están haciendo nada con un ser humano, que eso es tejido humano. Pero cuando venden los órganos, lo venden como órganos humanos. O sea, para matarlos son tejidos, para venderlos son órganos humanos. Otras industrias criminales que están financiando este nuevo orden mundial o estas nuevas ideologías que están encontrando cabida en convenciones internacionales son la industria de la pornografía, que a su vez está vinculada a lo que es la industria de la trata de personas. Y es que muchas de las personas que son usadas en la pornografía son personas que son vendidas como esclavas sexuales. Y ahí se están juntando dos industrias ilegales que también financian este tipo de operaciones. Y es que en estas convenciones internacionales se han aprobado nuevos términos que han entrado al lenguaje en los últimos 20 años. Uno de esos términos son los derechos reproductivos y otros son los derechos sexuales. Los derechos sexuales no es más que yo darle rienda suelta a mis instintos sexuales con quien yo desee y de la manera con que yo lo desee, de la forma en que yo lo desee. Y aquí la industria pornográfica encuentra un nicho para financiar la aprobación de estas convenciones y al mismo tiempo la industria de trata de personas que se alimenta de la industria pornográfica también participa de este financiamiento. Fíjense cómo los estados supuestamente aprueban leyes para contener el avance de la industria pornográfica, pero la industria de la pornografía sigue creciendo económicamente y sigue expandiéndose. Por otro lado, los estados viven aprobando acuerdos, viven aprobando leyes para combatir la trata de personas o el tráfico de personas. Sin embargo, las personas siguen siendo traficadas y hoy tenemos 4 veces mayor cantidad de esclavos que cuando los cristianos de Inglaterra, liderados por William Wilberforce, lograron abolir la esclavitud en el siglo XIX. La cantidad de niños, niñas, adolescentes y personas adultas que están siendo comercializadas como esclavos sexuales es enorme. Aquí en República Dominicana hay un mercado amplio de esclavos sexuales, hasta el punto que el principal ministerio cristiano que se dedica a combatir este mal, que es la Misión Internacional de Justicia, tuvo que abrir una oficina en la República Dominicana porque junto con Guatemala somos los 2 países de América Latina donde más personas son vendidas para fines de comercio sexual, tanto dentro de la República Dominicana como en el exterior. Es decir, hay personas que están siendo sacadas de la República Dominicana para ser vendidas como esclavos en el exterior. Y esta industria, junto con la industria pornográfica, que están íntimamente vinculadas, también participan del financiamiento de gobiernos con los cuales están asociados para promover estos cambios legales o estos nuevos derechos que les permitan a estas industrias criminales continuar cosechando beneficios económicos. Pero ante ese panorama tan sombrío que ustedes están pintando, que está a nivel mundial, ¿no deberíamos nosotros decir como cristianos, bueno, pues nosotros nos metemos dentro de las iglesias y resolvemos ese problema y nos aislamos de lo que está pasando allí? Porque dentro de la iglesia se reconoce la verdad de Dios, se reconoce el derecho que yo tengo como padre, se reconocen una serie de cosas y yo puedo vivir seguro dentro de la iglesia. ¿No sería esa la respuesta lógica de un creyente? Otra vez, si las personas le abren un hoyo al bote, en su parte nos vamos a hundir todos. Cuando se afecta la familia, cuando se afecta el matrimonio, se afecta toda una nación. Pero tampoco nosotros estamos exentos con que nos metamos en una burbuja. Este martes pasado
el Señor nos dio la oportunidad, tanto a Miguel Núñez, al pastor Miguel Núñez, como a mí, de hablar con un diputado en el Congreso y también, tanto en el caso de Tony como José Alberto, pudieron también hablar con otro grupo de congresistas. Y una de las cosas que le decíamos a este diputado era la siguiente: vamos a suponer que se apruebe la educación sexual en las escuelas como se está planteando. Él decía, es que yo creo en el matrimonio de un hombre y una mujer. Yo no creo de ninguna manera en promover la homosexualidad ni el matrimonio homosexual en las escuelas. Yo le decía, sí, señor diputado, pero ¿quién va a filtrar los libros que se le van a dar a nuestros niños en las escuelas y que van a ser obligatorios por la Secretaría de Educación? ¿Quién va a filtrar eso? Nosotros que hemos viajado por varios países de América Latina, hemos visto ya, eso es una realidad, eso no es algo utópico, de libros que se imparten a niños de 5 años donde se le dice claramente que la familia ya no es la tradicional de papá y mamá, que pueden ser 2 papás, pueden ser 2 mamás y quién sabe cuántas otras combinaciones más. Entonces, aquí no estamos hablando simplemente de que nosotros podemos meternos en una burbuja y proteger a los nuestros. Vamos a tener problemas con la ley. Ahora, independientemente de eso, nosotros estamos llamados a amar al prójimo. A amar al prójimo como a nosotros mismos. A nosotros debe importarnos lo que pasa con la sociedad allá afuera. Debe importarnos lo que pasa con esos homosexuales que no están siendo confrontados, como decíamos esta mañana, no están siendo amados bíblicamente y llevándolos a la fe y al arrepentimiento, mostrándoles que su conducta es pecaminosa. Nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad en medio de la cual Dios nos ha colocado. Entonces, resumen, hermanos, en primer lugar, olvídense de meterse en una burbuja. Lo que pasa en República Dominicana nos va a afectar a todos. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos una responsabilidad con la nación en la que Dios nos ha puesto. Y no podemos salir huyendo de esa responsabilidad. Una de los éxitos de este movimiento, de este nuevo orden, de esta nueva ética, es que ellos deconstruyen todos los términos y lo construyen como ellos quieran. De hecho, es muy propio de la posmodernidad. Esto no es una clase de filosofía, pero yo creo que es importante aclarar ciertas cosas para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y una de las características de la posmodernidad es la desconstrucción de los términos para reconstruirlos de nuevo. Por ejemplo, decía el filósofo francés Jacques Derrida, ¿verdad?, que cuál es el problema con esto del matrimonio, que quiten la palabra matrimonio del Código Civil francés y que se va a acabar el problema. Porque las palabras tienen una importancia, las palabras tienen consecuencias. Entonces, cuando ellos usan las palabras de una manera, digamos, las tuercen y las manipulan. Por ejemplo, ellos publican un proyecto que se llama Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva. El que lee eso, los diputados que no leen mucho los proyectos, dicen, pero esto es lo que necesitamos, un proyecto de salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Sin embargo, nosotros les explicamos a ustedes en la iglesia que en ese proyecto de salud sexual y reproductiva estaba el aborto masivo, el aborto adolescente sin la notificación a los padres, estaba una educación sexual liberal, estaba el ponerle una mordaza a la iglesia para que no predicara los textos bíblicos que condenaban ese estilo de vida. Fíjense en todo lo que estaba metido ahí adentro. O sea que nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando en este momento. Y déjenme decirles, para muestra un botón, de qué está pasando allí en otros países. Por ejemplo, en Alemania apresaron, creo que fue en el 2014 o en el 2013, a 40 personas porque no estaban mandando a sus hijos a las clases de educación sexual. Ahora mismo, este año que está transcurriendo, una familia en Colonia, la familia Martens, Eugene, y no recuerdo el nombre de la señora Martens, ¿verdad?, fueron a requerirlos para meterlo preso. El hecho de que ella estaba embarazada impidió ese apresamiento. ¿Por qué? Porque ellos se negaban a asistir, que sus hijos asistieran a esas clases de educación sexual. En Alemania, una niña de 15 años que quiso permanecer en su casa para no recibir esas clases de educación sexual porque eran contrarias a lo que ella creía, un psicólogo de allá evaluó a esa niña y la metió en una institución mental porque declaró que ella tenía fobia a la escuela.
con un solo dictamen de un solo psicólogo consiguieron eso. En Suecia, un niño se iba a montar en un avión y la policía lo apresó, lo cogió. Sus padres eran misioneros por el hecho de que el niño no estaba asistiendo a las clases de educación sexual que estaban enseñando en Suecia. Ustedes ven las implicaciones de lo que está pasando. Y eso puede pasar aquí mañana en la República Dominicana. No hay ninguna diferencia, ninguna razón para que no pase. O sea que la situación es muy grave. Por eso, nosotros, por ejemplo, Acción Cristiana tiene un proyecto de ley de educación sexual que precisamente ese proyecto de ley fue sometido en el 2013, ¿verdad? Pero no ha podido progresar en el Congreso porque no hemos logrado el apoyo. Para empezar, muchos de nosotros los creyentes estamos durmiendo, no estamos entendiendo el problema, no estamos entendiendo la magnitud del problema. Y todo el mundo dice, no, eso se va a resolver, eso van a ir allá al Congreso, eso lo van a quitar. O bueno, eso a mí no me toca directamente. No, eso nos va a tocar. Precisamente el proyecto de educación sexual que sometió Acción Cristiana en el 2013, quizás tú lo quieres explicar, José Alberto, para yo no hablar tanto. Bueno, brevemente, es un proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades. Y el proyecto contiene los principios bíblicos relativos a la sexualidad humana como fundamento para la enseñanza de la educación sexual. Usted dirá, pero ¿no le están imponiendo al país la visión bíblica particular de sus iglesias a toda una nación cuando somos un Estado laico? No, cuando la Constitución de la República Dominicana dispone que es la familia la directora del proceso educativo de sus hijos, no cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que los padres son los responsables de escoger la educación moral y religiosa que vaya de acuerdo a sus convicciones. Y por último, la propia Ley General de Educación dice que todo el sistema educativo dominicano debe estar fundamentado en las enseñanzas del libro de los evangelios. Asimismo lo dice la Ley General de Educación. Es decir, que los evangelios constituyen el fundamento de la enseñanza que se debe impartir en las escuelas y en los colegios de la República Dominicana. Y es que el legislador dominicano y el constituyente dominicano ha tomado en cuenta que la mayoría de la nación o profesa un cristianismo evangélico o profesa un cristianismo católico, que son creencias derivadas de principios judeocristianos. Ya si el catolicismo es una creencia cristiana o no es una creencia cristiana, no es un tema que estamos discutiendo aquí, pero fue una creencia que tuvo su origen en el cristianismo, aunque luego se desvió. Sin embargo, es la creencia de la mayoría del pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano cree en las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer dentro de un contexto de matrimonio, cree en la seriedad del acto sexual, cree en la responsabilidad de la relación sexual. Y el problema de los embarazos en adolescentes, como bien nosotros señalamos en nuestro proyecto de ley, no se corrige repartiendo preservativos y repartiendo anticonceptivos a los adolescentes. No se les dice, continúa con tu estilo de vida, simplemente evita las consecuencias. Se enseña fortaleciendo el núcleo familiar, enseñándole a los padres para que a su vez sean maestros y reproductores de esa enseñanza en sus hijos, y se le enseña a esos adolescentes a educar sus mentes, a educar sus emociones, a educar sus cuerpos para que aprendan el autogobierno, el autocontrol, el dominio propio que se cultiva ya con una relación personal con el Señor, y a ser responsables con ellos mismos, a ser responsables con su cuerpo y a ser responsables con la persona con que están compartiendo, entendiendo que el sexo no es un deporte, sino que es una actividad que debe ejercerse con responsabilidad. Esta ley tiene también dos aspectos fundamentales que son muy importantes, que precisamente para contrarrestar lo que ya estamos viendo que está pasando. La semana pasada nosotros triunfamos, qué bien, paramos la ley, pero ya la Secretaría de Educación en este momento ya tiene todos los currículums listos, donde nosotros sospechamos de que ya tienen todos los elementos de esa educación sexual que incluye la revolución moral. Ahora, en el proyecto que nosotros sometimos al Congreso, habían dos elementos fundamentales para prevenir eso. Lo primero es que la ley dice que los currículums educativos de la Secretaría de Educación tienen que estar aprobados por las asociaciones de padres, no aprobados, tienen que ser conocidos, por las asociaciones de padres de todos los colegios, y cada quien hacer sus observaciones en un tiempo prudente. Eso permite
que los padres sean los que se van a involucrar realmente en decidir qué es lo que quieren para sus hijos. Y otro aspecto fundamental que tiene esa ley es que le permite a la persona, porque puede suceder mañana, hermano, que nuestra sociedad dé un giro y que de ser una sociedad que tiene valores judío-cristianos, terminemos siendo como esas sociedades neopaganas y post-cristianas de Europa y Estados Unidos, y la gente acepte su currículum educativo. Entonces la ley incluye otro aspecto, y es el derecho que tienen los padres, de acuerdo al artículo 63 de la Constitución, de decirle a sus hijos que no asistan a esa enseñanza de educación sexual sin que pierdan la materia, sin que pierdan el derecho a tener, o sea, poderse graduar y poder pasar de curso. Yo quería decir claramente, y conectándolo con la pregunta que hacía el pastor Lester, de la atención que debemos mostrar hacia estos temas y el rechazo a una actitud de indiferencia por parte de los cristianos. Otras sociedades fueron indiferentes a estos procesos y hoy están lamentando las consecuencias. En el año 1991, en Colombia, se aprobó una ley de educación sexual integral. Toda la sociedad colombiana aprobó la promulgación de esa ley porque entendía que se iban a acabar los tabúes y los mitos que existían en torno a la educación sexual colombiana. No fue hasta varios años después, cuando un grupo de padres comenzó a interesarse por lo que sus hijos estaban aprendiendo en la escuela, que los padres se escandalizaron al ver el tipo de contenido que se le estaba enseñando a sus hijos. Sus hijos estaban siendo introducidos a la aceptación como normal del homosexualismo, del lesbianismo, de la pornografía, de una serie de conductas sexuales aberrantes. Se le estaba enseñando que la biología no determina el sexo, sino que ellos deciden lo que quieren ser. Y a partir de ahí ellos iniciaron un proceso para empoderarse del proceso educativo de sus hijos y para combatir en los tribunales y en el Congreso una ley que ya estaba siendo implementada, pero ellos comenzaron demasiado tarde. Una de las representantes de esta asociación de padres, Ana María Ramírez, estuvo con nosotros. Muchos de ustedes la conocieron hace 2 años, donde ella nos habló de este proceso que vivió en Colombia y ella nos decía que en Colombia comenzaron muy tarde y que nosotros en República Dominicana todavía estamos a tiempo. Esto es tan serio, hermanos, que el año pasado yo estuve en Washington conversando con Rocco Buttiglione, un miembro del Parlamento italiano, quien ha sido un defensor de los principios judeocristianos en las leyes italianas y en las leyes europeas. Y él es de los pocos pensadores de origen judeocristiano que quedan en Europa, una sociedad postcristiana. Y él me dijo en una conversación, mira, José Alberto, la batalla por estos principios ya no es en Europa y ya no es en Estados Unidos. Europa y Estados Unidos perdieron la batalla. Nosotros perdimos en Italia y perdimos en Europa. Ahora la batalla se ha trasladado a América Latina. América Latina es prácticamente el último reducto de resistencia contra esta ideología antivalores que se está promoviendo. Y ustedes, él sabe que en República Dominicana, porque se lo informé, nosotros logramos aprobar en la Constitución del 2010 la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte y el reconocimiento del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Pero él me dijo, ustedes no hacen nada protegiendo la vida y protegiendo el matrimonio en la Constitución si ustedes pierden la batalla por la educación sexual. Si estas personas logran cambiar la mentalidad de tus hijos, de tus nietos, de los nietos de las personas que son abuelos en este tiempo, si se logra cambiar la mentalidad de las futuras generaciones para que vean el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, el bisexualismo, la pornografía, el transexualismo como algo normal, ya esas disposiciones constitucionales y legales se van a convertir en letra muerta y el cambio legal y constitucional prácticamente va a ser automático porque las generaciones futuras lo van a imponer porque son los que van a estar gobernando la sociedad. Entonces, la batalla de ustedes se tiene que concentrar en el campo educativo y ustedes presionar para que tu estado, el dominicano, y los demás estados latinoamericanos no aprueben una educación sexual que va a destruir al ser humano en su núcleo más íntimo, que es la familia, y va a desintegrar la familia tal y como Dios la concibió. Pero de nuevo, yo te estoy escuchando y mientras más te escucho, ¿verdad? Más tengo la sensación de, ok, ese es el problema, pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Yo ahí sentado, como un hermano común y corriente, oigo esto, salgo de aquí, ¿qué debo hacer? Orar, sí, ya estamos orando. Predicar en las iglesias acerca de este tipo de cosas, también lo estamos haciendo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Nos vamos a quedar con orar y con predicar? Bueno, la oración es muy importante, hermanos. Yo quiero darle la gloria a Dios por todos ustedes, porque
Ese día martes fue un día de una batalla espiritual intensa en el Congreso. El ambiente estaba preparado para que la ley fuera aprobada de urgencia ese mismo día, ya que la mayoría de los diputados no conocían el proyecto de ley. El Señor permitió que el proyecto de ley se diera a conocer, pero lo que realmente Dios usó para impedir que esa ley fuera aprobada el martes fue la oración y el ayuno de todos ustedes. Todas las iglesias evangélicas del país, sin importar la denominación, se unieron en oración y ayuno. Y el viernes recibí la confirmación de que todas las parroquias católicas también el martes estaban orando y ayunando. O sea, millones de personas en República Dominicana estaban en actitud de oración y ayuno el martes, mientras esa ley iba a ser debatida, y el Señor usó la oración y el ayuno para impedir esa ley. Y un segundo mecanismo que usted tiene que utilizar, además de su oración y de su ayuno, para que estas leyes no avancen, es integrarse a un grupo como Acción Cristiana. Don Tony va a abundar sobre eso ahora mismo, pero yo le voy a decir por qué. Los congresistas nos informaron a nosotros el martes que entraron a la página de Acción Cristiana. Comunicadores sociales están entrando a la página de Acción Cristiana. Nuestros rivales en este debate, las feministas y los líderes del movimiento homosexual, están entrando a la página de Acción Cristiana y pueden accesar a la lista de miembros. Si ven que solamente tenemos 1,000 o 2,000 miembros, quizás no nos respeten mucho, pero si ven que tenemos 100, 200, 300,000 miembros, nos van a respetar, sobre todo los congresistas, más que ellos están en tiempos de campaña, están buscando votos y necesitan ver cuál es la real fuerza que tiene un grupo como Acción Cristiana, por lo que su presencia en un grupo como el nuestro es muy importante para que este tipo de leyes no sean aprobadas. O sea, tú estás diciendo que si cualquier hermano aquí se enlista o se pone como miembro de Acción Cristiana para recibir la información o lo que sea, le está comunicando a los políticos o al Estado dominicano de que hay una institución que tiene fuerza legal, que puede ser un factor decisivo en un momento dado. Sí, yo prefiero que lo conteste Tony para nosotros distribuir. Sí, definitivamente que sí. Fíjense, los políticos dominicanos creen en la fuerza del voto, igual que todos los políticos de todo el mundo. Eso es lo que a ellos los mueve. Tú puedes llevarle ahí un discurso muy lindo de cómo va a afectar a tus nietos, de cómo va a afectar a tus hijos, de el impacto que esto va a tener en la iglesia, el impacto que va a tener en los valores de la sociedad. Nada de eso le va a importar. Ellos van a funcionar en función, o van a reaccionar, en función de qué nosotros podemos hacer políticamente para favorecerlos o para hacerles daño a ellos. Si nosotros articulamos las iglesias dominicanas, si nosotros ponemos los cristianos de este país, no las iglesias como instituciones, no Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, no. Los cristianos que componen estas iglesias articulan un movimiento de esta naturaleza, entonces ellos nos irán a respetar. Es un movimiento político, un movimiento donde nosotros le podamos decir a ellos, mira, el diputado que apruebe esa ley, nosotros les vamos a dar instrucciones a nuestra gente que no voten por él. Así mismo. Pero eso no es política. Sí es política. Es política. Porque vuelvo y le digo a ustedes, queridos hermanos, ¿verdad? Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y en este mundo es un mundo donde la política es lo que se juega y es lo que se hace. Y con eso construyen las leyes. Entonces nosotros tenemos que, sin ser un partido, ser un movimiento que tenga una fuerza política que provoque cambios. Entonces, ¿qué podemos hacer ustedes? Bueno, lo primero es inscríbanse en Acción Cristiana, pongan sus dones en operación. Cuando hay una marcha de esta, cuando hay una convocatoria de Acción Cristiana, manifiéstense y vayan. Los que tengan dones particulares que puedan ayudar, ayuden. Y aquellos de ustedes, ¿verdad?, que quieran dedicarse a la política, que tengan los dones para ser políticos, que Dios los haya llamado, dedíquense, pero les voy a hacer una advertencia. Si usted va a ir a la política para poder tener una mejor posición económica, para usted tener esa segunda casa que usted ha amado toda la vida, para tener un mejor carro,
para que sus hijos puedan ir a los mejores clubes, no entre en la política. Ahora, si usted entiende que usted tiene los dones, que Dios lo ha llamado a usted a contribuir a la generación en la que le ha tocado vivir, aún a costa de su vida, entonces yo le recomiendo que usted sea político. Si no, no se meta, porque usted va a ser uno más de esa lamentable, voy a usar una palabra un poco dura, basura que nosotros tenemos en la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría de las personas que están dedicadas a esta actividad en la República Dominicana. Yo no quiero que nos vayamos de aquí, porque aquí se ha hablado de muchos lobbies, de muchas cosas importantes, pero no hemos tocado un lobby muy importante, que es el lobby gay, el movimiento gay. Y yo creo que ustedes tengan percibido de eso, porque en nuestro caso particular en la República Dominicana tenemos una situación de un embajador que es un activista gay, que nosotros habíamos dicho de antemano antes que lo trajeran aquí a República Dominicana que ese hombre venía a hacer activismo gay, y lo que se nos dijo fuéramos que éramos retrógrados, que ese hombre lo que venía a hacer política de Estado, que él tenía sus preferencias, que había que respetarlo. Pero ese hombre nunca tuvo carrera diplomática. Ese hombre era un activista gay que fue designado embajador por su activismo gay en los Estados Unidos. El lobby gay es uno de los lobbies más importantes del mundo hoy en día. El lobby gay ha conseguido cosas como esta que ustedes vieron, la aprobación de esa ley para el matrimonio homosexual en Estados Unidos. Eso fue un fruto del lobby gay. Un fruto del lobby gay que ha logrado enquistarse en las más altas instancias del poder de los países más desarrollados del mundo y de las Naciones Unidas, y está conformando esa nueva ética, esa nueva moral que nosotros conocemos hoy en día. Lo han hecho con una estrategia magistral digna de ser un caso de estudio en universidades, lo que ellos han hecho, porque ha sido realmente magistralmente concebido, magistralmente orquestado. Esto comienza en el año 1988 en una convención de gays en Virginia, creo que fue, donde se reunieron para decidir cómo ellos iban a lograr romper esos paradigmas y a lograr que América fuera homosexual. Se escribe un libro que se llama Después de la fiesta, que lo escribieron dos homosexuales. Uno se llamaba Hunter Madsen y otro se llamaba Marshall Kirk. Uno, un psicólogo de Harvard, y otro, un publicista de Madison Avenue en Nueva York. Y ellos lanzaron la estrategia gay en los años 80, hermano, y mire dónde estamos ya nosotros, en los 80. Una de las estrategias que ellos decían era, primero, repitan y hablen tanto del tema como sea posible para que se convierta en algo normal. Segundo, satanicen a todas las personas que hablan en contra de ustedes. Los cristianos, un discurso de odio, esa es la palabra, discurso de odio. Los cristianos tenemos un discurso de odio para ellos. Satanícenlos. Introdúzcase en los medios televisivos y en la industria del film y en los medios de comunicación. Lo han hecho y no han llenado, hasta Disney ya tiene parejitas de niños que son homosexuales. La película esa Brokeback Mountain, no sé si ustedes la recuerdan, de dos vaqueros homosexuales, dice que fue financiada por el lobby gay. Y ya usted ve en Hollywood que eso es lo más normal. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Ellos han cambiado la mentalidad norteamericana y han presentado a estas personas como las personas más simpáticas, más buenas del mundo, y que cualquiera que lo adversa es un ogro, es un monstruo. Han hecho un trabajo extraordinario. Pues ese lobby está aquí ahora, en este momento, trabajando ahora, con un presupuesto muy alto. Hay un presupuesto grandísimo, que es de millones de dólares, que se está usando para promover toda esta agenda. Nosotros no podemos estar ajenos a estas cosas, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Yo creo que al final lo que queremos decirle es, nosotros no podemos hacer esto solos. No lo podemos hacer solos. Nosotros necesitamos el apoyo del pueblo de Dios y sobre todo el apoyo de nuestro Dios para pelear esta batalla, porque nuestras armas no son carnales, son armas espirituales. Esto es una lucha que hay que pelearla en oración. Hay que orar para que Dios se lleve a ese hombre de este país, que lo saque de este país. Hay que orar para que Dios
traiga a muchos de esos líderes de esta nación al arrepentimiento, al conocimiento de su palabra. Nosotros tenemos que hablarle a ellos, esto sí, con gracia y nuestra palabra sazonada con sal. Le hace muy mal efecto a esta causa que cuando nosotros hablemos de los homosexuales o hablemos de las personas que los apoyan, lo hagamos con un verdadero discurso de odio, como lamentablemente yo tengo que decir que he oído a cristianos hablar de esa manera. No, hermanos, ellos son personas que necesitan de la gracia de Dios, necesitan el evangelio, necesitan que le prediquemos. Ellos están perdidos en sus delitos y pecados. Y déjenme decirle, hermano, ¿quién sabe dónde estaríamos nosotros aquí si no hubiera sido por el Señor Jesucristo? Así que tenemos que conquistarlo, no denostándolos, no denigrándolos, no con un discurso de odio como ellos nos acusan, sino con el amor, pero también con la verdad del evangelio, mostrándole, como decía el pastor Suel esta mañana, la condición de pecado que tienen ellos y que teníamos nosotros también antes de llegar a Cristo, y que en Cristo es que está realmente esa satisfacción que ellos están buscando en otras cosas, que nunca lo van a poder llenar porque están cavando en cisternas rotas. Nosotros habíamos dicho que íbamos a abrir los micrófonos al público, si había alguna inquietud que los hermanos tuvieran con relación a este tema, alguna pregunta que quisieran hacer. Creo que ha llegado el momento de que nosotros hagamos eso. ¿Tenemos micrófonos disponibles o vamos a tener que usar estos mismos? La motivación a inscribirse en el movimiento, sería bueno que diga cómo conseguir el dato, si por las redes sociales o qué. La solución está hoy aquí en la iglesia. Hoy hay hermanos con computadoras listos para registrarlos a todos, porque tenemos la no muy buena experiencia de que las personas se les invita a que se inscriban, pero cuando llegan a la casa no se registran. Entonces, nadie se va de aquí hoy sin ser registrado en Acción Cristiana. Todo el que tenga su cédula en la mano se va a registrar hoy como miembro de Grupo Acción Cristiana RD. En el lobby a la izquierda, me indican los pastores. Sí, buenas. Yo quería saber si Acción Cristiana está tratando de integrar otras iglesias de otras denominaciones a estas acciones para que el apoyo del pueblo evangélico sea masivo. Ya nosotros empezamos, esta misma actividad que nosotros tenemos aquí esta noche, ya la tuvimos en la Iglesia Bautista Cristiana, la vamos a tener el lunes 1 de agosto ya en la iglesia, en una iglesia, ¿cómo se llama la iglesia, José Alberto? Bueno, el pastor, ¿cómo se llama? Del pastor Víctor Medina, creo que está en la Tiradentes. Esta misma tarde nos invitaron de una iglesia en San Pedro de Macorís. Ellos nos invitaron para que fuéramos y le dieron una charla. Pero Acción Cristiana, desde sus inicios, sabe que esto no podemos hacer esto en el vacío. Necesitamos el apoyo de las iglesias. Nosotros, de hecho, hemos buscado a las personas del Consejo de Unidad Evangélica, del CODUE, y hemos hecho con ellos, no vamos a decir, no tenemos una alianza formal, pero sí hemos hecho una alianza estratégica y nos hemos presentado en estos foros conjuntamente. De hecho, cuando Acción Cristiana formuló de nuestra autoría la ley de educación sexual, nosotros no fuimos a someterla solo al Congreso. Yo llamé al pastor Ezequiel Molina y le pedí que fuera conmigo. Y él me acompañó. Y le pedimos a Fidel Lorenzo que fuera con nosotros y Fidel nos acompañó. Y fueron otras personas, otros líderes evangélicos. ¿Y sabe qué decimos? Bueno, yo, por supuesto, nosotros teníamos que hablar. Nuestro vocero oficial es José Alberto. Pero yo preferí retirarme y dejar que ellos hablaran. Porque esto no se trata, hermano, de un protagonismo. Aquí no se trata de que nosotros ahora, yo me voy a salir mucho en la prensa para ver si yo me candidateo. No, eso no es la idea. O sea, la idea es
que necesitamos estar articulados con todos los movimientos cristianos aquí, que sean serios, ¿verdad? Que sean creíbles, que tengan credibilidad, porque esto no es el trabajo de uno solo. O sea que sí, nosotros estamos buscando alianzas con iglesias, con cosas. De hecho, muchas de las iglesias bautistas que ustedes conocen, bautistas y bautistas reformados, ya nosotros tenemos un apoyo de todas esas iglesias y por supuesto de la iglesia mía también. Sí. No, simplemente iba a traer una nota positiva en medio de todo este panorama que se ha planteado aquí hoy. Yo creo que una de las cosas que en la que Dios nos ha bendecido hasta ahora ha sido precisamente, respondiendo a la pregunta de Johnny, ha sido precisamente la unidad que tenemos con otras iglesias hermanas. Como muchos de ustedes saben, hay un grupo de pastores que solemos reunirnos a desayunar juntos una vez al mes, aunque ahora lo estamos haciendo un poco más espaciado, pero iglesias que tenemos una mente similar y que podemos orar juntos, y muchas de estas cosas que se están hablando aquí se han gestado precisamente en ese contexto. Y nosotros damos gracias al Señor de que podemos estar trabajando juntos. El mismo hecho de que este martes pudimos ir Miguel y yo por un lado a hablar con este diputado y ustedes por otro lado, donde habían varios hermanos de diferentes iglesias y el CODUE también estaba presente, y la Mesa del Diálogo, que es otra institución que agrupa a algunos líderes cristianos. El hecho de que hayamos podido ir juntos a hacer esto definitivamente tuvo un impacto y de hecho yo tengo un sueño y es el hecho de que nosotros que viajamos a Sudamérica y América Latina en general, vemos que lamentablemente las iglesias, aún iglesias de buena doctrina, están muy desarticuladas. Y yo sé que esto se está viendo por live stream y que personas nos están viendo en otros países. El sueño que yo tengo es que nosotros podamos ser un modelo incluso, que otros cristianos en otras latitudes puedan copiar y que puedan ver que realmente se puede. Hasta cierto punto, nosotros no sabemos hasta cuándo, pero tenemos que hacer todo lo que sea posible para hasta cierto punto seguir frenando el avance de esta agenda que quiere introducirse en República Dominicana. Este es un país donde hay mucha inmoralidad a todos los niveles, pero gracias al Señor que todavía a nivel legal nosotros tenemos el aborto penalizado, nosotros tenemos el matrimonio definido como la unión de un hombre y una mujer. Todavía los padres tienen autoridad sobre sus hijos. El punto es, hermano, no nos durmamos en los laureles creyendo que eso siempre va a ser así, porque no necesariamente. Y de hecho, muchos hermanos en Cristo, buenos hermanos, están viviendo su vida cristiana en medio de persecuciones. ¿Por qué nosotros tenemos que estar exentos? Si en el día de mañana el panorama cambia y las cosas se vuelcan totalmente en nuestra contra, nosotros tenemos que seguir siendo cristianos. Y de hecho, yo creo que este es un momento vital para la iglesia, porque muchas veces los cristianos olvidamos que nosotros somos extranjeros y peregrinos en un mundo que no es nuestro hogar. Algo bueno que surge de esta avalancha de maldad que ha venido sobre nuestras sociedades es precisamente obligar a los cristianos a vivir como cristianos, a no seguir jugando a ser cristianos. Este no es un momento para tibiezas, este no es un momento para cristianos tibios, este no es un momento para personas indefinidas. Nosotros tenemos que tener convicciones y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de tener esas convicciones, porque hay hermanos en Cristo en otros lugares que le están pagando. ¿Por qué nosotros tenemos que estar exentos? Antes de hacer esta pregunta que tengo aquí, quería también motivarles al hecho de que nosotros podamos no solamente inscribirnos en Acción Cristiana, sino también apoyar con nuestros recursos a Acción Cristiana. Una de las cosas que nosotros hemos querido que suceda dentro de Acción Cristiana es que podamos tener una persona que permanentemente esté en el Congreso velando por todas las leyes que se emiten, precisamente porque usted puede tener una ley que tenga que ver con el lavado de los calderos, y en el lavado de los calderos van a intentar meter algún tipo de definición o algo que dé pie a una interpretación que mañana les lleve al objetivo que ellos tienen, y hay que estar ahora mismo atentos. Dice esta pregunta:
¿quiénes son los directivos de Acción Cristiana? Y parece que tiene la idea de que puede ser un partido. Dice, ¿cómo se eligen los miembros? ¿Se verifica su fe bíblica? Bien, se verifica. Bueno, Acción Cristiana ha comenzado de una manera informal, pero estamos en un proceso de constitución ahora mismo, de formalización de constitución. Esto comienza realmente conversando Eric Michelén y yo en Juan Dolio, en una conversación que tuvimos allá, y ahí más o menos hablamos del tema de lo que era esto. Los miembros de Acción Cristiana que están componiendo el grupo directivo ahora mismo son, por supuesto, José Alberto Ortiz, nuestro vocero, quien les habla, Eric Michelén, Edgar Paniagua, Wadi Ramírez, Endel Guerra, Alejandro Ramírez, Ivonne Núñez de la iglesia Betel, de los ministerios Betel, Miguel Jacín, Adolfo Betances, perdón, Adolfo, que ha sido uno de las personas, está aquí, hermano, Adolfo Betances, uno de los hermanos más solidarios con este movimiento, y eso ha sido una directiva así. Nosotros nos habíamos manejado de una manera un poco informal, pero ya estamos en un proceso de incorporación. Ahora, ¿cómo se eligen los miembros? Los miembros no se eligen, se inscriben. Se verifica su fe bíblica. Les dije lo siguiente, fíjense. La idea que tenemos nosotros es que el liderazgo de Acción Cristiana debe ser cristianos de buen testimonio. Pero nosotros no le vamos a prohibir el ingreso a una persona, aún esa persona no sea cristiana. Porque recuerden, hermanos, esto es importante, que esto es un movimiento cívico de ciudadanos dominicanos, pero que estamos luchando en favor, ¿verdad?, de la permanencia de los valores cristianos y para que la cosmovisión cristiana permanezca en esta sociedad. Si mañana viene un individuo que no es cristiano, pero entiende que nosotros estamos en una lucha correcta y quiere hacer un aporte, yo no le voy a decir que no, porque esto es un movimiento cívico. Ahora, si él no quiere, por ejemplo, yo le voy a narrar un ejemplo que le puede ilustrar esto. Este viernes a mí me llama una persona que es ateo y que es un exdirector de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, para que yo firmara un documento por Acción Cristiana conjuntamente con él. Y cuando yo lo leí, el documento empieza diciendo, ellos iban a condenar lo que está pasando en el país, pero el documento comienza diciendo que ellos no condenan la homosexualidad. Y le dije, mi querido amigo, yo no puedo firmar ese documento. Yo no puedo firmarlo porque eso estaría contrario a lo que nosotros creemos. Nosotros no entendemos que las personas tienen derecho al estilo de vida que quieran, pero nosotros no podemos decir que no condenamos la práctica de la homosexualidad porque Dios la condena en la Biblia. Entonces nosotros no podemos firmar un documento de esa naturaleza. Fírmenlo ustedes, eso va a tener un impacto, ¿verdad? Porque es un documento que está firmado por intelectuales, por profesores académicos y todo ese tipo de cosas. Y así se va a ver que esto no es una preocupación solamente de los atrasados cavernícolas cristianos, sino que la sociedad, aún los intelectuales, están preocupados por lo que está pasando. Esa gente, un ateo preocupado por esto, ¿verdad? Entonces no sé si eso ayudó a ilustrar un poquito el punto. Solamente quiero decir, a manera de motivación, para que ustedes se integren a Grupo Acción Cristiana, que Dios ha decidido librar su batalla aquí en la República Dominicana. Soberanamente, Dios no peleó en Brasil, no peleó en Colombia, no peleó en Argentina, no peleó en Uruguay, y estas leyes pasaron prácticamente sin oposición. Los cristianos fueron reducidos y silenciados por estos revolucionarios morales. Sin embargo, en la República Dominicana, ellos han encontrado oposición seria. Aquí en República Dominicana se está tratando de despenalizar el aborto desde el año 1992. Aquí se ha librado una guerra por la despenalización del aborto desde hace 23 años y el Señor no ha permitido que el aborto se despenalice. En el año 2010, Dios apoyó el proceso de reforma constitucional para que nuestros valores aparecieran consignados en la Constitución. Y el día martes,
el Dios viviente se levantó a favor de su pueblo e impidió que estas leyes fueran aprobadas. Y esta no es una labor de un hombre, ni de 2 hombres, ni de 5 personas. Es una labor exclusiva de Dios, que usa vasos imperfectos como nosotros. Dios ha decidido librar la batalla y Dios los usó a ustedes con sus oraciones, con sus ayunos, y Dios llegó a nosotros, pudo usar a los pastores con un congresista. Dios pudo apoyarnos a Tony, a mí y a otros líderes del pueblo evangélico, con otros congresistas también. Y realmente Dios ha decidido venir en auxilio de su pueblo en República Dominicana, y es mi convicción de que Dios ha decidido hacer de República Dominicana, de un pequeño país en el Mar Caribe, un ejemplo para el mundo, de que República Dominicana no se va a sumar a las sociedades postcristianas de Europa y Estados Unidos. Y si lo logramos, va a ser para la gloria de Dios, porque en República Dominicana tenemos la tendencia a imitar lo que sucede en culturas más desarrolladas. Pero tenemos una gran oportunidad de impedir que a nivel legal estos cambios no ocurran y que nuestros hijos y los nietos de ustedes puedan crecer en una nación donde ellos puedan aprender sin obstáculo alguno la palabra de Dios, tanto en su casa como en la escuela, y puedan vivir su fe libremente en sus iglesias y puedan casarse y educar a sus hijos bajo una sociedad que respeta los principios eternos consagrados en la palabra de Dios. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Aquí primero, Sí. Muñoz. Gracias. ¿Hay la posibilidad, en lo que pasó en la Suprema de Estados Unidos, de que surja un movimiento allí para revertir esa situación? Exactamente, mira, en el año 1973, cuando se dictó la sentencia de Roe versus Wade y se legalizó el aborto, surgió el movimiento Pro Vida. No había movimiento Pro Vida antes del 73 porque el aborto estaba prohibido, pero cuando el aborto se legaliza, surgió un movimiento Pro Vida. El movimiento Pro Vida no ha sido capaz de revertir esa decisión. Esa decisión se ha mantenido inalterable por los últimos 42 años. Ahora, Dios ha usado el movimiento Pro Vida en Estados Unidos para cambiar la percepción del pueblo americano con relación al aborto, y cada vez es mayor el número de personas en Estados Unidos que están en contra del aborto. Y fíjense cómo Dios está actuando en Estados Unidos, que ha expuesto la verdadera mentira del movimiento pro opción o del movimiento pro muerte que fomenta el aborto, que además de comerciar con la desgracia de esas mujeres, está comercializando con lo que son los cadáveres de esos pobres niños que son asesinados en el crimen del aborto. Con respecto al matrimonio, se ha levantado en Estados Unidos un movimiento pro matrimonio, integrado por católicos, evangélicos, sumamente reducido, pero está haciendo publicaciones interesantes y está presentando un caso a favor del matrimonio de una manera interesante en Estados Unidos. Pero va a ser difícil revocarlo, porque esta sentencia ha desencadenado una persecución sobre los cristianos que no sucedió con el tema del aborto. Con el tema del aborto se impuso el aborto, se comenzaron a hacer abortos en Estados Unidos, el movimiento pro vida se desarrolló libremente y se produjo una discusión democrática y abierta entre ambos grupos. Pero lo que está pasando ahora es que el movimiento gay ha utilizado esta sentencia no solamente para imponer el matrimonio y su preferencia aberrada a todo Estados Unidos, sino que ha usado esta victoria para perseguir a los cristianos. Ahí están los casos de dueños de negocios cristianos que están siendo multados en Estados Unidos, están teniendo que pagar indemnizaciones y sus negocios cerrados porque por un asunto de conciencia no le están dando servicio a parejas homosexuales. Ahí están los fotógrafos, ahí están los reposteros, ahí están los dueños de negocios de catering para bodas que no están dándole servicio a parejas homosexuales que se van a casar por un asunto de conciencia, y su libertad de conciencia está siendo barrida. Estamos ante el inicio de un estado totalitario, de una dictadura moral y relativista que va a acabar con las libertades fundamentales, y nosotros en República Dominicana tenemos que estar atentos para no repetir esa experiencia aquí. De hecho, una de las etiquetas que se le ponen a los cristianos es que somos intolerantes. Pero la realidad es, mis hermanos, que la intolerancia de los tolerantes ha sido bastante agresiva. O sea, se supone que ellos son tolerantes, pero son muy, muy intolerantes. Ahora creo que es en Nueva Zelanda que están a punto de lanzar una ley anti-bullying cibernético. ¿Y eso qué significa? Que usted no puede poner en Facebook o en cualquier lugar público un versículo bíblico
que hable de sus convicciones, por ejemplo, en contra de la homosexualidad o en contra de cualquier otro tipo de actividad pecaminosa, porque eso sería bullying, eso sería, ¿cómo se traduce al español? Eso sería un acoso. Entonces, lamentablemente ya no vamos ni siquiera a poder poner en Facebook un versículo bíblico, porque eso sería acoso. Son países que al mismo tiempo están tratando de aprobar leyes a favor de la pedofilia. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo que, como decía Isaías hace 2700 años atrás, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Se dio el caso recientemente de que un ministerio cristiano llamado Soldados de Jesús, que dirige el pastor Félix Cabrera, conocido por muchos de ustedes, su página de Facebook le fue cerrada, simplemente por exponer versículos bíblicos que hablan y que condenan la homosexualidad. Un ministerio católico, Facebook le mandó un aviso el viernes para que retirara unas citas de su página de Facebook porque estaban colocando versículos bíblicos que condenaban la homosexualidad. Y estamos hablando de un ministerio católico dominicano que hace su trabajo aquí en República Dominicana. O sea que los efectos de esa sentencia no solo se están produciendo en Estados Unidos, también quieren impactar el mundo entero y se nos quiere imponer al mundo entero. Esos directivos de esa institución católica están haciendo las consultas pertinentes con abogados para ver si pueden ampararse en la Constitución Dominicana y llevar a Facebook a los tribunales dominicanos para que su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia les sea respetado. Bien, vamos a escuchar al hermano Luis Fuertes aquí primeramente. Él tenía la mano levantada hace mucho rato y después voy a tener problemas con él. Hermano Luis Fuertes. No quiero problemas con el hermano Luis Fuertes. Y luego entonces el hermano Eric Michelén. Pero antes de que él haga la pregunta, nos notifican que están escuchando esto en México a través de la internet y que ellos quieren saber cómo pueden afiliarse a Acción Cristiana. Así que yo quisiera que ustedes contestaran esa pregunta. Bueno, me alegra mucho saber eso porque, como dijimos, República Dominicana solamente es un país más de todos los países del mundo que están enfrentando esta situación. Y América Latina podría ser el campo de batalla donde, con la ayuda del Señor, ellos sean derrotados. Y nosotros deseamos, ¿verdad? Y le oramos al Señor que República Dominicana sea ese lugar donde Dios nos ayude a nosotros poder pelear la buena batalla y a nosotros poder ser quizás un ejemplo a otras naciones del mundo para ver cómo articularse, cómo levantar una lucha. A los hermanos mexicanos les decimos que es bueno que nos articulemos y de cualquier otro país que nos estén escuchando, porque así podemos intercambiar materiales, podemos intercambiar experiencias. Aquí ya vino un diputado de Uruguay y nos dio una charla sobre educación sexual. Vino una señora de la Red Familia de Colombia, Ana María Ramírez, y nos dio una charla sobre educación sexual. Trajimos a una experta mexicana que en su momento lamentablemente no fue bien aprovechada para hablarnos de la agenda de las Naciones Unidas en toda la implementación de la nueva ética y de la nueva revolución moral, la señora Neidy Casillas. O sea que ella es mexicana. Entonces podemos hacer un intercambio de experiencias, podemos traspasarle las experiencias nuestras. Solamente entren a la página de Acción Cristiana, www.Grupo Acción Cristiana RD, quizás en la pantalla, rd.org. Repito, www.grupoaccioncristianard.org. Entren a la página y se pueden inscribir virtualmente. Hermano Luis. Sí, quería preguntar si como una forma de ser proactivo, si nosotros podemos convertirnos en promotores de lo que es el Grupo Acción Cristiana, no solamente a nivel de otras personas, sino inclusive de otras iglesias, que a lo mejor no tienen ustedes acceso. Si hay posibilidad de que ustedes... si uno contactara a otras iglesias, si ustedes estarían en la disposición. Y también quería preguntar si inclusive familiares nuestros que están fuera y personas conocidas, si también podemos motivarlos a participar. Sí, claro, los familiares de fuera los puedes motivar, les puedes suministrar el acceso a la página
para que ellos puedan ir y registrarse virtualmente. Y tanto a ti como a los hermanos que tengan relaciones en otras iglesias, pueden hacer el contacto para que otras iglesias nos reciban y nosotros llevarles el mensaje de cómo esta revolución está afectando el mundo, está afectando la familia, está afectando la iglesia, y así puedan sumarse a esta lucha que vamos a llevar a cabo, que ya comenzamos a librar en la República Dominicana, y vuelvo y repito que el Señor Jesucristo ha decidido encabezar a favor de su pueblo. Hermano Eric. No, era una pequeña exhortación. Primero, dar las gracias por la buena presentación que ustedes han tenido, porque ha sido muy clara y muy edificante. Pero también quería poner en la mente de los hermanos que muchas veces uno se confunde creyendo que los grandes cambios lo hacen los grandes movimientos. Y eso no es así. Lo hacen las grandes ideas. Y nosotros tenemos la verdad en nuestras manos y debemos utilizarla. No es verdad que el 1% o el 2% de la población, que son esa gente que se están mencionando, están logrando lo que están logrando, sino es porque están haciendo lo que están haciendo. Entonces nosotros, que sí tenemos la verdad, pensamos como, ¿y tú crees que un movimiento de 1.500 personas va a lograr nada? Sí, lo va a lograr. Lo va a lograr porque tú mismo mencionaste, Tony, que muchas de esas ideas fueron producto de una sola persona, porque las ideas tienen consecuencias. Entonces no debemos desanimarnos pensando que el grupo es pequeño, porque la grandeza de un grupo no lo da la cantidad de gente que tiene, sino la verdad que sostiene. Y en ese sentido exhorto a los hermanos a unirse, exhorto a los hermanos a hablar, porque tenemos que parar lo que otros países no han parado. Y recuérdense que cuando tú tienes a Dios de tu parte, David puede vencer a Goliat. Y es lo que nosotros estamos esperando que pase. Por otro lado, como es parte de la idea original del Grupo Acción Cristiana, hermanos, nosotros no estamos trabajando por nosotros mismos. Nosotros estamos peleando la lucha de nuestros nietos y de nuestros hijos. Y si no la ganamos ahora, ellos la van a perder. Y quiere el Señor permitir que todas estas diligencias sean logradas para que nuestra nación viva quieta y reposadamente y el Evangelio de Cristo siga creciendo. Pero no es una responsabilidad de Acción Cristiana ni de los pastores. Es una responsabilidad de todos nosotros si queremos que esto avance. O sea, que no se desanime, inscríbase, hable, multiplique y cada vez que haya un llamado, vaya. Que no importa que seamos 1,000 o 1,500, la verdad está en nuestras manos y nada tiene más fuerza que la verdad. Hermanos, antes de que terminemos esta charla, yo no quisiera dejar de decir lo siguiente, que es importante. Después de oír las cosas que nosotros hemos oído, cualquiera se deprime. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar como creyentes la verdad que Jesucristo nos ha revelado a nosotros, que la victoria es nuestra, que esta batalla está ganada y que aunque mañana a nosotros nos persigan y que aunque mañana cierren esta iglesia o que los miembros de Acción Cristiana lo metan preso, eso no importa, nosotros tenemos la victoria. Jesucristo va a volver a este mundo y va a instaurar un reino de justicia para su gloria. Y hermanos, no se amedrenten de hablar, porque a veces uno oye, Tony, José Alberto pueden manejar y hablan de Simón de Beauvoir y de Betty Friedan, y dice, yo no sé ni quién es Simón de Beauvoir, y yo no sé si yo puedo hablar en un foro público. Sí. Miren, hermanos, prediquemos la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que Cristo murió por pecadores. Ellos hablan con mucha sofisticación y pueden amedrentar a cualquiera que no tiene ese lenguaje. Saben que todas las filosofías del mundo tienen una característica, todas terminan en un callejón sin salida. Tony mencionaba hace un momento a Jacques Derrida, es un filósofo francés, murió hace poco tiempo. Y yo le digo a mis estudiantes en el Colegio Cristiano Logos, cada vez que ustedes escuchen a uno de estos filósofos hablar, recuerden Misión Imposible. ¿Ustedes se acuerdan de aquella serie de Misión Imposible, la vieja, no la nueva, de Tom Cruise, la vieja? ¿Se acuerdan? No tengan miedo, ¿se acuerdan? Sí. La edad. Siempre con la cinta que le pasaban a Jim decía, esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Jim. ¿Se acuerdan de eso?
Todas esas declaraciones filosóficas son autodestructivas. O sea, piensen en Jacques Derrida diciendo, las palabras no tienen un significado fijo. Y él escribió un libro entero esperando que nosotros entendamos que él está queriendo decir que las personas no se pueden comunicar a través del lenguaje. Y escribió un libro entero acerca de eso. Hermanos, eso es una estupidez sofisticada. Lo está diciendo un filósofo. Pero ¿cómo tú escribes un libro entero para demostrar que tú no te puedes comunicar a través de un libro? De hecho, a Jacques Derrida le pasó algo muy curioso. Él escribió un artículo en una revista. Una persona le respondió a Jacques Derrida y entonces él escribió otro artículo de 90 páginas diciendo que esa persona lo había malentendido. No se estaba dando cuenta que con ese artículo de respuesta se estaba contradiciendo a sí mismo. Si las palabras no tienen un significado fijo y el lenguaje no tiene importancia, yo no te puedo malentender, porque no existe tal cosa como el entendimiento del lenguaje. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es, hermanos, no le tengan temor a toda esa basura intelectual, a toda esa jerga intelectual. Nosotros tenemos el Evangelio. Tú no tienes que leerte El segundo sexo de Simone de Beauvoir o La mística femenina de Betty Friedan para poder defender la verdad allá afuera. Predica el Evangelio de Jesucristo. Amén. Que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. No te amedrentes. Bien, mis amados hermanos, nosotros hemos llegado al final de este tiempo. Le damos gracias a todos ustedes por haber estado aquí junto con nosotros y queremos darle un aplauso a estos hermanos. Es verdad lo que decía el hermano Eric de que las ideas, nosotros tenemos una palabra que es la verdad y que debemos llevar hacia adelante las ideas, pero no es menos cierto, hermano Eric, que en todo movimiento donde ha habido progreso, donde ha habido acción que lleve a un resultado, pocos hombres se han encargado de llevar hacia adelante ese tipo de movimiento. Y nosotros hemos tenido en los que han integrado Acción Cristiana personas que han estado dispuestos a dar de su tiempo, de sus energías y de sus talentos para poder hacerlo. Y eso, mis amados hermanos, solamente lo pone Dios en el corazón del hombre. Dice la palabra que es Dios que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios ponga su hacer en el corazón de todos los que estamos aquí, la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Queremos exhortar a que ustedes en sus páginas sociales, redes sociales, tomen el sermón de esta mañana y lo hagan llegar a la mayor cantidad de personas que ustedes puedan hacerle llegar ese sermón, de manera que nosotros podamos ir poniendo por delante de las personas el verdadero lenguaje que como cristianos nosotros tenemos que tener con respecto a las personas que practican la homosexualidad. Así que nosotros queremos contrarrestar ese lenguaje de odio que se dice que el cristiano tiene por ese lenguaje de amor. ¿Cuál es el lenguaje de amor? Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. ¿Quién de los que está aquí no es pecador? Levante la mano, atrévase. Porque le voy a decir hablador. Perdón, en República Dominicana no se entiende eso de hablador, tiene que decir hablador. Ok.